están involucradas en este asunto. Pero otro tema muy importante es el que se dio a conocer ayer en cuanto a la producción y exportación de vehículos, así como su venta, dato que ya conocíamos. Y para hablar de ello me da mucho gusto que esté aquí en la cabina, en el estudio esta mañana, Guillermo Rosales. Él es el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con los televidentes y hacer algunos análisis, algunos apuntes respecto a la situación que estamos viviendo dentro de la industria automotriz mexicana en este conjunto de lo que es la producción, exportación y las ventas internas. Sí, yo sorprendido porque la base de comparación no es fácil, es decir, tuvimos un 2016 que cerró con datos récord en la venta, por ejemplo, en el mercado doméstico, y seguimos viendo crecimientos, lo que vimos en la producción y en la exportación, pues de llamar la atención porque a pesar de la incertidumbre, los anuncios de algunas compañías como Ford que reducen producción, las amenazas de un arancel o un impuesto transfronterizo, pues vimos que las exportaciones crecieron bastante. Fíjate que tocas un punto muy relevante dentro de lo que es el contexto en el que se desarrolla nuestra opinión publicada y en continuo la opinión pública de buena parte de los consumidores mexicanos, pero no nada más de los consumidores, sino también de lo que es el sector empresarial en cuanto a vislumbrar un periodo de debilidad y en muchas de las opiniones de referir que nuestra economía, nuestro país se encuentra en un contexto de crisis económica, perspectiva sobre la cual yo me permito disentir y dentro de esto obviamente uno más de los rubros que dan dinamismo a la economía es la industria automotriz, pero tenemos otros ejemplos también como son los datos de consumo interno que se han conocido para el mes de diciembre y los datos adelantados que la misma ANTAD nos refiere para el mes de enero, febrero, que también vienen bien, y así como los datos de empleo, que en los datos que ya conocemos para el mes de enero de trabajadores asegurados en el IMSS nos muestran un crecimiento de superior al 4%. Entonces todo esto lo que nosotros estamos interpretando es que si bien estamos enfrentando un periodo de desaceleración económica, un periodo de incertidumbre por el contexto internacional, en el ámbito político de nuestra relación con Estados Unidos y obviamente también un periodo cada vez de mayor connotación de ya electoral de cara al relevo presidencial del 2018, no estamos viendo que tengamos una crisis económica. Seguimos teniendo oportunidades. El mercado interno automotor es uno de ellos. De acuerdo a nuestras estimaciones, todavía tenemos margen para crecer. Es decir, la demanda potencial estimada creemos que se ubica muy cerca de 2 millones de unidades anuales, hablando de venta de vehículos nuevos, y el año pasado cerramos con una venta récord de 1.603.000 vehículos. Es decir, todavía podemos seguir creciendo y este análisis es dentro del contexto de la situación actual. Para este 2017, conforme a las estimaciones de AMDA, pero también de muchos observadores y expertos del sector automotriz, estamos viendo que será de nueva cuenta un año récord, que tendremos crecimiento. Tenemos ahí algunos ajustes que hacer. Nuestra expectativa inicial era que podríamos alcanzar 1.700.000 unidades. Es muy probable que no lleguemos a esa cifra, pero que todavía podemos estar arriba de 1.650.000 unidades para rondar un crecimiento entre un 4 y un 5%, que haciendo el apunte que ya tú muy bien pusiste sobre la mesa en cuanto a que venimos de una base de comparación bastante alta. 2015 crecimos 19%, 2016 crecimos 18.6% y el ejemplo que yo siempre pongo, cuando uno inicia el ascenso de una colina, una montaña, para los que tengan mejor condición física, pues la primera parte la recorres con relativa facilidad, pero en cuanto más te vas aproximando a la cima,
pues cada paso que das es más lento y con más esfuerzo. Esto mismo nos está pasando cuando traíamos un gap, una diferencia entre las ventas de nuestro mercado respecto de la demanda potencial de más de un 50%. Acuérdate que estábamos vendiendo abajo de 1 millón de unidades, cuando nuestra demanda potencial en ese momento la ubicábamos en 1.600.000 unidades, pues obviamente que teníamos mayor espacio para poder ocupar. En la medida en que estamos teniendo mejores resultados y esta diferencia entre la demanda potencial y la demanda real se va disminuyendo, pues es obvio que nuestros niveles de crecimiento tenderán a ser cada vez más reducidos, pero sin estar con esto anticipando ninguna situación de crisis para nuestro sector y por ende en lo que esto se puede traducir por el impacto que tiene la industria automotriz en el resto de la economía en una afectación para el país. Por el contrario, creemos que seguimos teniendo oportunidades tanto en el desarrollo del mercado interno, hay una oportunidad de renovar parque vehicular antiguo y obsoleto, pero también en ir buscando nuevos nichos en exportaciones hacia otros mercados y un momento que estamos anticipando que puede ser una recuperación de la demanda del tipo de vehículos que producimos en México en nuestro mercado más importante que es Estados Unidos. Vamos a hacer un corte, Guillermo, y regresamos y me cuentas cómo se va configurando esta pues naturaleza de la demanda, porque veía los datos que dieron a conocer en cuanto a la exportación y redujo, por ejemplo, Estados Unidos del 77 al 75%, pero sigue siendo evidentemente un mercado insustituible para México. Que no será fácil, incluso con impuestos, que Trump lo pueda desarticular en caso de que quisiera. No parecería que está en su interés racional hacerlo, porque eso beneficia competitivamente a la región Norteamérica como tal, y en ellas van pues muchos empleos en la Unión Americana, pero lo platicamos ahorita regresando del corte. Con mucho gusto. Regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Estoy platicando esta tarde con Guillermo Rosales Zárate, él es el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA, que es el motor más importante que tiene la economía de nuestro país. Es las manufacturas, pero si vemos dentro de las manufacturas, el sector automotriz es por mucho el más grande. Cuando se habla de la riqueza petrolera, pues la riqueza petrolera la verdad es que ya es muy limitada. Realmente el verdadero generador de riqueza en México, de empleos, con mucho valor agregado o con cierto valor agregado, todavía hay camino por recorrer en mi opinión, es justamente el sector automotriz. Y Guillermo, antes de irnos al corte me platicabas de cómo podrían cambiarse los patrones de demanda en los Estados Unidos y cómo México se tiene que adaptar, porque tengo entendido, pero pues tú lo sabes mejor que nadie, que somos buenos para producir autos compactos, quizás no tanto pick-ups, hay algún Ford por ahí produce, y por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos se producen coches más de lujo, más armados, pero nada impide que México lo pueda hacer, ¿no? Y Infiniti con su planta que va a inaugurar con Daimler, me parece, ahí en Aguascalientes, creo que ya está operando de hecho. Así es, esto fue parte del modelo de integración regional en América del Norte y cómo se van distribuyendo las ubicaciones. Obviamente cada corporación tiene sus propias estrategias, sus políticas, pero en general hablamos que en México nos hemos especializado, enfocado a tener la producción de vehículos sedanes, compactos o vehículos que dentro de lo que es el mercado tipo de Estados Unidos son vehículos de inicio de gama y que por lo tanto entraron en una disminución en la preferencia de los consumidores en Estados Unidos a partir de una disminución muy importante de los precios de la gasolina. Claro. El mercado norteamericano es muy sensible al precio de la gasolina y esto lo vimos en un mes, de agosto a septiembre del 2014, cuando se dio una baja importante en el precio de los combustibles, se incrementó el consumo de los vehículos 8 cilindros, todoterreno, pick-ups grandes, etcétera. Y de nueva cuenta, con la tendencia a un incremento de la gasolina, del costo de la gasolina, pues se ha venido recuperando la demanda de vehículos más eficientes como son los que se producen mayormente en nuestro país. Y esto
nos da un atractivo, puesto que, por ejemplo, en lo que son las ventas de enero en Estados Unidos, prácticamente permanecieron sin cambio respecto de enero del año pasado, y ya en febrero traen una ligera disminución en la demanda interna en Estados Unidos. Aún con un mercado estadounidense cayendo en febrero, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron de manera importante y hemos incrementado nuestro porcentaje de participación en ese mercado a niveles ya cercanos al 15%, de un 12% que traíamos el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando el mercado se encuentra en una fase de estancamiento o de estabilización en Estados Unidos, la demanda de vehículos mexicanos está creciendo. Entonces, esto es una oportunidad que nos da una perspectiva favorable para el horizonte del 2017, el 2018, amén de la diversificación que por parte de pues todas las corporaciones automotrices con manufactura establecida en México están haciendo para incrementar nuestra presencia en otros mercados, como es el caso de Colombia y Perú, que crecen en nuestras exportaciones de lo que llevamos en 2017. Y que es el gran reto, no sencillo, porque el otro gran mercado automotriz es China, ¿no? Que tiene una lógica distinta porque tiene joint ventures y armadoras que los proveen de manera relativamente local, aunque sí exportamos. Y por el otro lado, pues ahí está Alemania con una participación casi del 3%, un crecimiento sólido, pero todavía pequeña. Canadá, que ha disminuido quizás por lo de las pick-ups alguna vez, que de hecho tú me contabas que ese es lo que explica un poco la caída de las exportaciones mexicanas. Tema apasionante, estimado Guillermo, espero tenerte en este espacio o en cualquier otro. Te agradezco mucho que nos hayas visitado aquí en Dinero. Por el contrario, el agradecido soy yo, y cuando me des la oportunidad siempre es muy grato platicar contigo. Claro que sí, gracias. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión.